día a las 7 de la tarde. Vamos a seguir, ¿verdad?, teniendo nuestros servicios. Está bien, somos nada más nosotros, no estamos abarrotando este lugar. Y vamos a seguir adelante, hermanos, cuidándonos, usando el cubrebocas, ¿verdad?, usando gel antibacterial, gloria al Señor. Y pues vamos a seguir igual grabando, ¿verdad?, las predicaciones. Es lo que se puede grabar en el celular. De hecho, a veces que se corta, no termina, porque solamente me da 31 minutos de grabación el celular. Pero pues de todas maneras yo sigo grabando, ¿verdad? Y vamos para aquellos que están inscritos, suscritos, yo sé que hay gente, ¿verdad?, que está viendo estas predicaciones, ¿verdad?, que no vienen a la iglesia o que nunca han venido, ¿verdad? Y pues vamos a seguir grabando ahí los servicios, las predicaciones. Entonces el miércoles, ahorita al final les voy a dar otro anuncio, ¿verdad?, después de esta predicación. Entonces las conferencias en Los Mochis del 8 al 12 de febrero, solo para pastores, esposa de pastores. Ahí se va a transmitir en YouTube las conferencias en febrero. Amén. Ahora sí, segunda de Corintios capítulo 4 y luego Mateo capítulo 12. Voy a tomar dos escrituras, de verdad, este mensaje que yo quiero predicarles en esta noche. La guerra de Vietnam, ¿verdad? Se cuentan muchas historias. Una de las historias que se cuentan es que esta guerra sucedió entre 1955 y 1975, o sea, estamos hablando como de 20 años. Bueno, muchos soldados norteamericanos, ¿verdad?, en esta guerra fueron tomados como prisioneros de guerra. Ellos eran torturados y obligados a trabajos forzosos. Pero después de que los norteamericanos lograron someter al ejército vietnamita, días más tarde los motores de sus aviones se hicieron escuchar en el cielo sobre los campos donde se encontraban los prisioneros de guerra. El ejército estadounidense llegó y tomó el control de aquellos campos, y los vietnamitas se vieron obligados a dejar libres a los prisioneros. Llenos de lágrimas y gozo, los prisioneros de guerra quedaron libres para volver con sus compañeros y sus familias. Pero el enemigo que los tenía prisioneros, primeramente tuvo que ser sometido. Yo quiero predicar, ¿verdad?, un mensaje al cual he titulado Atando al hombre fuerte para que las almas se salven. Vamos a tomar dos escrituras. Primeramente segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4. Vamos a leer y dice de esta manera, mientras usted ahí en voz baja ahí me sigue, yo voy a leer 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a pasarnos a Mateo capítulo 12, versículo 29. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Vamos a orar por este mensaje, iglesia. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú unjas tu palabra, que traigas una convicción, Dios, una revelación a nuestras vidas acerca de esta gran realidad, Dios. Bendice, Dios, a tu pueblo y unge el oído de tu pueblo. En el nombre de Jesús, unge mis labios, Señor, también para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Atando al hombre fuerte para que las almas se salven. Quiero hablar en primer lugar, ceguera de entendimiento. Amén. Nuestro primer texto, ¿verdad? 2 Corintios 4, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, de cómo el diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pablo nos habla de una verdad espiritual que necesitamos saber, que necesitamos comprender como cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Como iglesia. Esto es una verdad, porque aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, de algo que es muy real, hermanos. Es muy real, ¿verdad?, en las personas, en los pecadores, en los inconversos. Así que primeramente el apóstol Pablo habla de un evangelio encubierto. Dice el versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La versión Dios habla hoy dice:
Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pablo dice que el evangelio está encubierto para los que se pierden. El evangelio es algo, ¿verdad?, que los pecadores no pueden entender, que los inconversos no pueden entender, porque es algo que está encubierto, dice. O sea, es algo que no pueden. Está, amén, es una realidad esto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, así estábamos nosotros, ¿verdad? No entendíamos el evangelio porque estaba como encubierto. Yo les he dicho que yo antes de ser salvo, antes de ser cristiano, yo leía la Biblia. En una otra ocasión leí la Biblia, pero no la entendía. Era como leer una novela de vaqueros. Era como leer esas novelas que yo leía, ¿verdad? De vaqueros, que sensacional de vaqueros, sensacional de policías. Todas esas novelas, ¿verdad? Que me acuerdo en esos años. No había internet, no había celulares, nada de eso. Y para mí, leía la Biblia era como leer cualquier novela. ¿Por qué? Porque el evangelio está encubierto a los inconversos, a los pecadores. O sea, es algo que está ahí. De verdad, Pablo dice que el evangelio está encubierto para ellos. Ahora, Pablo también habla de que están ciegos en su entendimiento. En el versículo 4, ¿verdad? La primera parte dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La versión Dios habla hoy: pues como ellos no creen, dice, el Dios de este mundo les ha hecho ciegos de entendimiento. Ellos están ciegos de entendimiento, hermanos. Los pecadores, los inconversos, ellos están ciegos de entendimiento. No pueden entender. No pueden entender, ¿verdad? Por eso es que no están sirviendo a Dios. Porque hay una ceguera de entendimiento ahí, cuando lo creen en esta noche. El diablo ciega el entendimiento de los incrédulos. El diablo lo entenebrece, le pone un velo al entendimiento para que no vean, ¿verdad?, en el peligro en el que viven, para que no se den cuenta que van por un camino de perdición que los va a llevar al infierno. Hay una ceguera ahí, hay un entenebrecimiento. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Vea conmigo. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice Pablo, escribe que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Ellos son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, porque dice que ellos son ignorantes, ignoran todas las cosas espirituales de Dios. También en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16, vea conmigo, 2 de Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mientras no se conviertan al Señor, dice, el velo ahí va a estar, amén, cegando su entendimiento. Porque dice que el entendimiento de ellos se embotó, o sea, el entendimiento en ellos se oscureció completamente. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de un entenebrecimiento, de una ceguera espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y esa ceguera espiritual, hermanos, está en la gente que vive sin Dios. Por eso es, ¿verdad?, que muchas veces se predica y se habla la verdad de Dios, pero ellos no captan, no les cae el 20. No les cae el 20, como decimos. Hay un diablo que ha cegado el entendimiento de millones de personas que escuchan el mensaje del evangelio, pero no lo entienden, pero no reaccionan. No reaccionan, que viven una vida que los está llevando a la perdición. Y el día que mueran, si mueren sin Cristo, van a abrir los ojos en el infierno, en la condenación eterna. Pero esto es algo, ¿verdad?, que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de ellos en esta noche. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora,
Pablo dice que ellos no pueden ver la luz del Evangelio. En nuestro texto, 2 Corintios 4, versículo 4, la segunda parte dice: para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Dice que ellos no pueden ver la luz del Evangelio. Esto está ligado a lo mismo. Es producto de tener el entendimiento entenebrecido, de tener el entendimiento ciego. La luz del Evangelio no ha brillado en millones de personas. A pesar de que se les ha predicado el mensaje muchas veces, no se han preguntado, ¿verdad?, ¿qué es lo que está sucediendo en ellos? Ahora, nosotros, o yo le puedo decir a usted no se ha preguntado por qué no reaccionan, por qué la luz del Evangelio no ha brillado en ellos. Aleluya. Porque el diablo, el Dios de este siglo, les ha puesto una ceguera en ellos, y la luz del Evangelio no resplandece en ellos. Pero cuando sucede ese milagro, cuando sucede el milagro donde el Evangelio resplandece, entonces es cuando sucede, ¿verdad?, la conversión genuina de una persona. No importa lo que haya sido en el pasado, pero sucede un milagro poderoso ahí. Amén. Cuando la luz del Evangelio se hace real en la vida de cualquier persona. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando yo me salvé el 28 de junio, exactamente, 28 de junio de 1990, amén, yo llegué a la iglesia, ¿verdad?, a ese pequeño lugar ahí en Mazatlán, en la colonia Santa Elena, y había un evento, un avivamiento con un pastor, me acuerdo bien, el nombre del pastor, Fabián Rubio. Ya no volví a saber de él, ¿verdad? No sé, ya no, este hombre, pero él estaba predicando un avivamiento. Y yo llegué a la iglesia, mi abuela me llevó, me invitó, fui a la iglesia, me senté, ¿verdad? Ahí atrás, ahí estaba escuchando. No entendí realmente lo que él predicó. Lo único que me acuerdo es que caminaba para allá, caminaba para acá, y para mí, qué raro, decía yo, qué loco anda caminando ahí. Amén, para mí era algo raro. Pero el día, amén, cuando él hizo el llamado al altar, lo único que me acuerdo es que yo no sé por qué levanté la mano y pasé al altar y me hicieron la oración del pecado. Yo tenía 17 años de edad. Pero algo sucedió, porque ese día la luz del Evangelio resplandeció en mi vida. Y nací de nuevo. Y a partir de ese momento yo le empecé a servir a Dios, iglesia. Es precisamente, ¿verdad?, esto. Ahora, escúcheme bien. Tenemos que entender que el diablo, que es el Dios de este siglo, amén, Satanás, hermanos, tiene a la gente así. Ahora, vamos a hablar en segundo lugar. Nuestro Señor Jesucristo nos da un solo versículo y nos da una revelación de que hay un hombre fuerte que gobierna. No solamente, ¿verdad?, gobierna un país, una ciudad o una región, sino que gobierna también la mente de los incrédulos, de los inconversos. Y yo quiero hablar en segundo lugar atando al hombre fuerte, porque todo está conectado. Mateo 12, versículo 29, dice así: dijo el Señor estas palabras: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Muchos ladrones, ¿verdad?, para poder entrar a una casa a robar, si hay personas ahí, es obvio que, por ejemplo, si es en la noche y las personas están dormidas, es obvio que el ladrón tiene primeramente que hacer algo con esas personas, ¿verdad? O los amarra, los amordaza para que no griten, o los mata. Así de sencillo. Para poder robar, para poder saquear esa casa, es lo que tiene que hacer. Si no hace eso, lo más probable es que no le va a funcionar el plan. ¿Cuánto dicen amén? No le va a funcionar el plan de robar una casa donde hay personas habitando. Entonces esta es la imagen que Jesús nos da acerca del mundo espiritual, hermanos. El mundo espiritual, una ciudad es una casa. Jesús dice, hay un hombre fuerte en cada ciudad, ¿verdad?, que tiene, amén, a su poder las almas perdidas. Entonces aquí Jesús nos da una gran revelación espiritual acerca de ese mundo invisible. Cada nación, cada estado o región, cada ciudad, cada comunidad están gobernadas por jerarquías demoníacas que tienen una influencia sobre los inconversos y siempre están atacando al cristiano, al pueblo de Dios.
Por eso el Señor dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Aleluya. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da, amén, un poco de acerca de esta realidad del mundo espiritual en Efesios capítulo 6. Es un texto muy conocido, pero lo vamos a leer. Efesios 6, versículos 11 y 12. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está desenmascarando ese mundo espiritual. ¿Cuánto dicen amén? El hombre fuerte de cada ciudad tiene bienes bajo su poder, y esos bienes son las almas de las personas, son las personas en sí. Tiene todos esos bienes, los tiene, son de él. Él dice: son míos, nadie me los va a quitar. Nadie me va a quitar porque yo soy el gobernador de esta ciudad. No es Carlos Mendoza Davis el gobernador. No es Rubén Muñoz el alcalde municipal. De arriba de ellos hay un demonio, hermanos, en este estado de Baja California Sur. Arriba de Rubén Muñoz hay un principado en esta ciudad de La Paz, gobernando. Piense por un momento en la fundación de esta ciudad de La Paz, Baja California Sur, en 1535, por Hernán Cortés. Casi 500 años de antigüedad, 485 años para ser exacto, ya va para 486 años que se fundó esta ciudad. Y yo pienso en un hombre fuerte que ha estado sentado sobre esta ciudad por casi 500 años. Imagínense, casi 500 años dominando y ordenando. Y yo creo que tiene a su disposición miles y miles de demonios, huestes espirituales y espíritus inferiores que han cegado el entendimiento de los inconversos y aún han tenido a la iglesia de Cristo adormecida. Aún han tenido a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, como ahí bloqueada. Estos demonios, estos gobernadores de las tinieblas, ese hombre fuerte. Y Cristo dice, hermanos, que tenemos que atar al hombre fuerte en primer lugar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para que los evangelismos funcionen. Fíjese nada más. Para que los eventos de avivamiento funcionen, tenemos que atar al hombre fuerte. Porque ¿cómo puede entrar a alguien en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? No podemos, ¿verdad?, saquear bienes del hombre fuerte si primero no le atamos. Primero tenemos que atar al hombre fuerte. Primero, ¿verdad?, tenemos que quebrantar a ese hombre fuerte, amarrarlo en el nombre de Jesús y poder arrebatarle las almas. A través de evangelismos, a través de eventos de avivamiento, a través de obras de teatro, a través de testimonios, a través de repartir volantes. Esto es algo real, iglesia. Que Dios nos ayude, gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay dos armas primordiales para atar al hombre fuerte en la ciudad. Dos armas. Y esas dos armas, usted y yo ya las conocemos. Es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Escúcheme bien. Cristo estuvo en el desierto orando y ayunando antes de comenzar su ministerio público. Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Vea conmigo. Mateo 4, 1 y 2. Dice estas palabras: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Jesús dice, ¿verdad?, estuvo en oración y ayuno antes de comenzar su ministerio público. Entonces esto nos habla que estas dos armas, hermanos, son las armas principales para atar al hombre fuerte que gobierna una ciudad. Daniel oró y ayunó 21 días. Y el hombre fuerte fue atado y Dios trajo respuesta a las peticiones de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3. Vamos a leer Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era grande y el conflicto grande. La palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí nos da una imagen, ¿verdad? Un cuadro de lo que es, ¿verdad? Esa batalla espiritual que se lleva a cabo en la oración y en el ayuno. Y Daniel, ¿verdad? Utilizó la oración y el ayuno como 2 armas para atar al hombre fuerte, para pelear una guerra espiritual, iglesia. Y así fue como la respuesta vino a su vida. Así fue como Dios trajo respuesta a esas peticiones de Daniel, cuando él oró y ayunó durante 21 días. Esto nos dice algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice estas palabras, Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, hermano, no va a salir con venir a la iglesia y reunirnos. No va a salir, ¿verdad? Hermano, no va a salir ni con hacer un evangelismo en la calle o darle un volante a una persona. No va a salir con tener un evento. Este género no va a salir con que haya un concierto y se presenta algún artista en la ciudad, algún artista cristiano. No. Jesús dice, este género, la única manera que este género va a salir es con oración y ayuno. ¿Cuánto dicen amén? Oración y ayuno. Así que esto nos da revelación, iglesia. Si queremos una cosecha de almas, si queremos ver que las almas se salven y se establezcan en la iglesia, vamos a tener que orar y vamos a tener que ayunar. Porque estoy seguro que si no se hace eso, puede pasar otro año y vamos a seguir siendo los mismos. Y yo no quiero eso. ¿O cuántos quieren que sigamos siendo los mismos? ¿Verdad que no? Queremos almas, queremos fruto, hermanos. Vamos a tener que hacer algo. Y yo quiero hablar en tercer lugar. Así es como las almas se van a salvar y a establecer. Nuestro texto, Mateo 12, 29, ¿verdad? Jesús dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La palabra saquear significa despojar con arrebato. Y aquí tiene que ver con la liberación de un esclavo que es liberado por la fuerza, ¿verdad? Como sucedió en la guerra de Vietnam, como sucedió con esos prisioneros que tenían los vietnamitas, prisioneros estadounidenses. Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos tuvo que hacerlo, amén, con fuerza, ¿verdad? Con despojar al enemigo para poder rescatar a sus prisioneros de guerra. Las almas tienen que ser arrebatadas de las garras del diablo por la fuerza, hermanos, iglesia. De otra manera no las quedará soltar. Por eso el diablo y sus demonios tienen que ser atados en la ciudad. ¿Cuánto dicen amén? Tienen que ser atados. De esta manera, toda labor y esfuerzo de evangelismo comenzarán a hacer impacto en las mentes y en el corazón de los oyentes. Amén. Estoy leyendo un libro, ¿verdad?, del pastor Gerardo Borbón, el llamado al ministerio. Y él habla acerca, ¿verdad?, precisamente de algunos de estos principios. Y él habla acerca de que si queremos que nuestros evangelismos hagan impacto, que los eventos hagan impacto en la gente, en los oyentes, dice, primero vamos a tener que atar al diablo. Vamos a tener que orar, ayunar, para que esos evangelismos, para que esos eventos hagan efecto y la gente se salve. Y no solamente se salven, sino que se queden a servir a Dios y un día sean alguien que sirve en la iglesia, como usted y como yo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a leer San Lucas capítulo 4, versículo 18. San Lucas 4, 18 dice estas palabras de Dios, palabra de nuestro Señor, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, traer libertad a los cautivos. Pero eso va a suceder si atamos al hombre fuerte. Primeramente, iglesia. Mateo capítulo 4, versículo 16 también dice estas palabras. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Esto es algo tremendo. Entonces, la única manera de atar al hombre fuerte, hermanos, es orando, amén, peleando la batalla en oración y en ayuno. Necesitamos atar al hombre fuerte en esta ciudad, en esta colonia. Porque esta ciudad ha sido muy peleada, hermanos. Muy peleada. Amén. Nuestro compañerismo ha estado por muchos años. Antes que nosotros llegáramos, la iglesia, ¿verdad?, en la colonia Guerrero, es una iglesia que tiene muchos años. Como unos 33, 34 años que se empezó esa iglesia. Fíjese nada más. Esa iglesia se abrió antes de que yo me salvara. Antes de que yo me salvara. Y sin embargo, ha sido un lugar muy peleado, La Paz. Tuvimos a un pastor, ¿verdad? Amén, hermano Enrique Acosta. Estuvieron por unos 8 años ahí en el Pedregal. De hecho, ahí donde se salvó la hermana Erika y Damián. Y el hermano y su esposa estuvieron ahí. Un día tuvieron que irse. Y se tuvo que cerrar esa iglesia en el Pedregal. ¿Por qué? Porque no estamos, hermanos, luchando contra personas. Estamos luchando contra demonios tremendos en la ciudad. ¿Cuánto dicen amén? Pero servimos a un Dios más poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Y tenemos las armas, iglesia. Tenemos las armas. En Mazatlán orábamos en las mañanas y en las noches. Y durante ese tiempo hubo un avivamiento en los primeros años de la iglesia de Mazatlán. En esos primeros años, unos 2, 3 años, empezó a salvarse mucha gente. Y la iglesia crecía y crecía. Llegamos a ser más de 100 personas en 2 años, fíjense nada más. Más de 100 personas, un avivamiento. Pero estábamos orando y ayunando. Estábamos atando al hombre fuerte en esa ciudad. Tenemos un reto, usted y yo, hermanos. Y déjenme decirle esto. Vamos a partir de este viernes, vamos a empezar a tener un servicio de oración los viernes. Y esto va a ser pura oración, ¿verdad? Y yo les doy este reto. El que quiera venir, aquí yo voy a estar. De 7 a 8 vamos a estar orando los viernes. Ya no vamos a dejarnos de ministerio en la casa. No, vamos a mejor empezar a orar, hermanos. Porque necesitamos crecimiento, más que nada. Necesitamos ser una iglesia que crezca. Necesitamos ser más, ¿verdad? Pero para que eso suceda necesitamos orar. Necesitamos atar al hombre fuerte. Y no solamente eso. Vamos a estar ayunando los viernes también. Los viernes vamos a estar ayunando y vamos a estar teniendo un servicio de oración aquí en la iglesia. De 7 a 8. Pura oración. Quizás va a haber algún viernes donde yo les voy a decir, hermanos, miren, vamos a orar por esto otro, algo específico. Pero vamos a venirnos a orar. Si usted quiere entrarle, acompañarnos, gloria a Dios. Yo aquí voy a estar, gloria a Dios, y vamos a empezar a hacerlo, hermano. Dios me ha retado, Dios me está retando, y dije yo, bueno, tenemos que hacer algo. Porque el hombre fuerte también tiene adormecidas a las iglesias, definitivamente, hermanos. Este demonio que gobierna la ciudad tiene adormecidas a las iglesias. Pero necesitamos hacer algo, gloria al Señor. Estaremos haciendo esto si queremos una cosecha de almas. Atando al hombre fuerte que está sentado en esta ciudad de La Paz. Pero ¿sabe qué? Jesús dice, si tú atas al hombre fuerte, ¿verdad? Entonces vas a poder saquearle sus bienes. Vas a poder sacar sus bienes. Esos bienes que tiene el diablo, las almas, van a ser salvadas, hermano. Van a ser alcanzadas. En un evangelismo, gente va a ser tocada y se van a salvar y van a venir a la iglesia. Pero esto primeramente tenemos que ganarlo nosotros en la oración, en el ayuno. Primeramente ahí, para poder salir. Cristo primeramente ayunó y oró 40 días y 40 noches. Y entonces salió a predicar, a orar por enfermos, a echar fuera demonios. Los apóstoles en la iglesia primitiva primeramente estuvieron 120 días. Estuvieron ahí 50 días, 120 que se reunieron, ¿verdad? Orando y ayunando. Vino el Espíritu Santo y entonces sí, salieron a predicar. Ellos no podían salir antes porque si no el diablo los hubiera echado para atrás a todos. Pero ellos primero estuvieron orando y ayunando.
atando al hombre fuerte, y entonces salieron a predicar. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude, iglesia, gloria al Señor. Que Dios nos ayude, atando al hombre fuerte, para que las almas se salven, y las almas se van a salvar. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo, y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, gracias Cristo, gracias Señor. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro, cierre sus ojos en respeto a Dios, en reverencia a Dios. Quiero en esta noche, iglesia, gloria a Dios, amén, pues vamos a hacer un reto, vamos a hacer una decisión, vamos a, amén, a hacer un pacto, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, de que vamos a estar orando, a estar atando a ese hombre fuerte, ¿verdad?, porque si queremos que gente se salve y se quede, es la única manera, hermanos, es la única manera. Ya hemos visto, gente ha venido a la iglesia, ha estado un tiempo y se han ido, se han resbalado. Muchas veces lo hemos visto. Tenemos 6 años aquí, y durante esos 6 años, ¿cuánta gente no ha venido a este lugar, hermano? Muchos. Y parece que ya se van a quedar, y empiezan inclusive a participar, empiezan a ofrendar, a diezmar, y de repente se van por cualquier cosita X. Eso no es normal. Detrás de eso, hermanos, hay un diablo, hay un demonio que está, amén, ahí tomando dominio. Y usted y yo, usted como iglesia,